lucha por la libertad en Venezuela. María Corina Machado se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a un régimen que ha sumido a Venezuela en la miseria y la opresión. Su lucha por la libertad de un pueblo oprimido y su empeño en desenmascarar las mentiras del socialismo del siglo XXI contrastan con la férrea determinación de Nicolás Maduro de aferrarse al poder. Mientras Maduro se envuelve en la retórica de Bolívar, el pueblo venezolano, harto de hambre y represión, clama por un cambio. El contexto de la lucha por la libertad en Venezuela. María Corina Machado se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a un régimen que ha sumido a Venezuela en la miseria y la opresión. Su lucha por la libertad de un pueblo oprimido y su empeño en desenmascarar las mentiras del socialismo del siglo XXI contrastan con la férrea determinación de Nicolás Maduro de aferrarse al poder. Mientras Maduro se envuelve en la retórica de Bolívar, el pueblo venezolano, harto de hambre y represión, clama por un cambio. El discurso de Maduro y su desconexión con la realidad. Nicolás Maduro, en un arranque de delirio, arremetió contra María Corina Machado, llamándola fascista y sayona, mientras presume de un supuesto amor popular que nadie ve. Con discursos cargados de odio, asegura que ni María Corina ni 1000 imperialistas podrán con Venezuela. Sin embargo, sus palabras suenan huecas en un país donde el hambre y la desesperación reinan. Maduro insiste en su farsa de constancia y trabajo para la patria, pero ¿qué patria es aquella donde los venezolanos comen de la basura mientras él y sus compinches se enriquecen? María Corina Machado, esperanza y resistencia. María Corina Machado, perseguida y acosada por el régimen, se ha erigido como la esperanza que el chavismo teme. Aunque el régimen la pinta como una marioneta del imperialismo y una traidora, sus seguidores ven en ella la última esperanza contra la tiranía. Su lucha desenmascara la ineptitud de un gobierno que ha prostituido el legado de Bolívar. Mientras Maduro se aferra a sus delirios de grandeza, María Corina no se rinde y su constancia aviva las llamas de la resistencia. Las sanciones y la polarización. El régimen y sus aliados, como Bernabé Gutiérrez, acusan a María Corina de celebrar las sanciones internacionales, tachándola de criminal y aliada del imperialismo. Gutiérrez afirma que celebrar las sanciones es celebrar el sufrimiento del pueblo, pero la realidad es que estas medidas son el reflejo del fracaso del chavismo, no de María Corina. Mientras tanto, el pueblo, atrapado entre la dictadura y la oposición radical, sufre las consecuencias de esta guerra de titanes. El pueblo venezolano, el verdadero poder a pesar de la represión y la miseria, el pueblo venezolano no es tonto. Sabe que tras las sanciones vendrá la victoria contra la tiranía. Las calles hierven de descontento, y cada sanción, cada grito, cada amenaza acerca más el inevitable colapso del chavismo. La constancia de Bolívar ya no está en Maduro, sino en el pueblo que resiste y grita «basta». El enfrentamiento final, dictadura vs libertad. Este enfrentamiento entre Maduro y María Corina es un drama de proporciones bíblicas. Maduro, con su retórica vacía, insiste en que Venezuela resistirá al fascismo. 1. Y a los imperialistas, pero el pueblo ya no cree en sus mentiras. María Corina, aunque criticada por su apoyo a las sanciones, no cede en su cruzada contra el régimen. La ley Simón Bolívar, diseñada para silenciar a la oposición, solo aviva las llamas de la resistencia. Conclusión: el despertar de una nación. Venezuela está al borde del abismo, pero también al borde de la liberación. El chavismo, sostenido por la represión y la corrupción, no sobrevivirá al despertar de una nación decidida a ser libre. María Corina Machado, con sus aciertos y errores, es el espejo donde se reflejan las fracturas de una nación al límite. El fin de la dictadura está cerca, y el rugido de un pueblo harto de cadenas no podrá ser silenciado. 2. Página 2 de 2. 1 de mayo de 82 palabras. Español, Alfab. Internacional. Sugerencias del editor. El contexto lucha por la libertad en Venezuela. María Corina Machado se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a un régimen que ha sumido a Venezuela en la miseria y la opresión.
Su lucha por la libertad de un pueblo oprimido y su empeño en desenmascarar las mentiras del socialismo del siglo XXI contrastan con la férrea determinación de Nicolás Maduro de aferrarse al poder. Mientras Maduro se envuelve en la retórica de Bolívar, el pueblo venezolano, harto de hambre y represión, clama por un cambio. El contexto de la lucha por la libertad en Venezuela. María Corina Machado se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a un régimen que ha sumido a Venezuela en la miseria y la opresión. Su lucha por la libertad de un pueblo oprimido y su empeño en desenmascarar las mentiras del socialismo del siglo XXI contrastan con la férrea determinación de Nicolás Maduro de aferrarse al poder. Mientras Maduro se envuelve en la retórica de Bolívar, el pueblo venezolano, harto de hambre y represión, clama por un cambio. El discurso de Maduro y su desconexión con la realidad. Nicolás Maduro, en un arranque de delirio, arremetió contra María Corina Machado, llamándola fascista y sayona, mientras presume de un supuesto amor popular que nadie ve. Con discursos cargados de odio, asegura que ni María Corina ni 1000 imperialistas podrán con Venezuela. Sin embargo, sus palabras suenan huecas en un país donde el hambre y la desesperación reinan. Maduro insiste en su farsa de constancia y trabajo para la patria, pero ¿qué patria es aquella donde los venezolanos comen de la basura mientras él y sus compinches se enriquecen? María Corina Machado, esperanza y resistencia. María Corina Machado, perseguida y acosada por el régimen, se ha erigido como la esperanza que el chavismo teme. Aunque el régimen la pinta como una marioneta del imperialismo y una traidora, sus seguidores ven en ella la última esperanza contra la tiranía. Su lucha desenmascara la ineptitud de un gobierno que ha prostituido el legado de Bolívar. Mientras Maduro se aferra a sus delirios de grandeza, María Corina no se rinde y su constancia aviva las llamas de la resistencia. Las sanciones y la polarización. El régimen y sus aliados, como Bernabé Gutiérrez, acusan a María Corina de celebrar las sanciones internacionales, tachándola de criminal y aliada del imperialismo. Gutiérrez afirma que celebrar las sanciones es celebrar el sufrimiento del pueblo, pero la realidad es que estas medidas son el reflejo del fracaso del chavismo, no de María Corina. Mientras tanto, el pueblo, atrapado entre la dictadura y la oposición radical, sufre las consecuencias de esta guerra de titanes. El pueblo venezolano, el verdadero poder a pesar de la represión y la miseria. El pueblo venezolano no es tonto. Sabe que tras las sanciones vendrá la victoria contra la tiranía. Las calles hierven de descontento, y cada sanción, cada grito, cada amenaza acerca más el inevitable colapso del chavismo. La constancia de Bolívar ya no está en Maduro, sino en el pueblo que resiste y grita «basta». El enfrentamiento final, dictadura vs libertad. Este enfrentamiento entre Maduro y María Corina es un drama de proporciones bíblicas. Maduro, con su retórica vacía, insiste en que Venezuela resistirá al fascismo. 1. Y a los imperialistas, pero el pueblo ya no cree en sus mentiras. María Corina, aunque criticada por su apoyo a las sanciones, no cede en su cruzada contra el régimen. La ley Simón Bolívar, diseñada para silenciar a la oposición, solo aviva las llamas de la resistencia. Conclusión: el despertar de una nación. Venezuela está al borde del abismo, pero también al borde de la liberación. El chavismo, sostenido por la represión y la corrupción, no sobrevivirá al despertar de una nación decidida a ser libre. María Corina Machado, con sus aciertos y errores, es el espejo donde se reflejan las fracturas de una nación al límite. El fin de la dictadura está cerca, y el rugido de un pueblo harto de cadenas no podrá ser silenciado. 2. Página 2 de 2. 1 de mayo de 82 palabras. Español, Alfab. Internacional. Sugerencias del editor.